Y así sucedió. Fue mucho más cáustico todavía la nota de fondo del New York Times en esos días de la comparecencia de este sujeto, graduado en la mejor escuela de administración del mundo, MBA de la mejor escuela de administración del mundo según los rankings. Fue mucho más cáustico el columnista estrella que Nicolás Kristof, premio Pulitzer de periodismo, que escribió un gran titular, una columna con un gran titular. $23.000 por hora es lo que ganaba Richard Full. Ejecutivo se necesita, no se precisa ser competente. Porque este señor se ganó los $500 millones liquidando a la empresa, ¿no? El señor tenía una flota de 6 helicópteros con la que viajaba de su casa al trabajo para no respirar el aire contaminado de Manhattan. Tenía más yates que los que nadie puede usar jamás en su vida ni en la de muchas generaciones. Y montones de apartamentos en Manhattan, en todos los lugares posibles. Claro, eso con un costo de oportunidad, ¿no? Que lo pagaban todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Que se estaba fundiendo el tercer banco de la economía mundial. Ahora, fue mucho más lejos todavía el Washington Post en sus editoriales, que es el segundo diario de los Estados Unidos. Dijo: no es una manzana podrida, es el barril lo que hay que revisar, porque no era un caso aislado. Empezaron a surgir multitud de casos similares, o sea, altísimos ejecutivos que convirtieron a Wall Street en ese momento en el mayor casino del mundo. O sea, eran todas apuestas especulativas, creando, no me puedo detener, en el libro tienen todo detallado, cómo se fue generando la crisis, creando falsedades de toda índole en las operaciones, o sea, eran operaciones muy débiles, donde los márgenes eran gigantescos y donde los paquetes de hipotecas y los paquetes de paquetes de hipotecas y los paquetes de paquetes de paquetes, las subprimes, etcétera, iban todos para adelante, era patear para adelante, cobrando márgenes enormes en la intermediación de cada uno de los productos que no tenía bases financieras. Era la especulación pura en favor del grupo especulador, aprovechando la desregulación total de los mercados financieros que hizo Bush. Durante su periodo cumplió a fondo eso de que los mercados son sagrados. Entonces debilitó al máximo las leyes, derogó leyes y disposiciones de regulación y debilitó totalmente la capacidad de control de los mecanismos, privatizó buena parte del Estado y privatizó actividades de regulación incluidas, etc. Todo eso creó el ambiente propicio para que la corrupción financiera, en este caso, tuviera todas las posibilidades de desarrollarse sin problemas. 10 años atrás, un prominente empresario americano que se ha caracterizado por una conducta de altísima responsabilidad social empresarial, Warren Buffett, el mayor inversor, el inversor de más rendimiento de la historia de Wall Street, tiene un fondo de inversión gigantesco que se llama Berkshire, tiene 82 años y todos miran qué hace él antes de hacer cualquier inversión, porque es considerado la persona que más sabe de inversión. Le mandó cartas y cartas y cartas a Bush y Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal, diciéndole: los derivativos, por favor, regulen los derivativos. Yo sé de estas cosas, yo estoy en el mercado hace 60 años, yo realmente sé de estas cosas.
regulen los derivativos porque es una bomba de tiempo que se va a llevar toda la economía por delante y que va a explotar en cualquier momento. Le contestaron que el mercado se autorregula y que no es inaceptable que el Estado intervenga en la regulación de la economía. El mismo Greenspan, que también tiene una edad avanzada, cuando lo citó el Congreso de los Estados Unidos como uno de los responsables de la crisis, por mantener férreo que cero regulación y que al contrario abrir totalmente los mercados financieros porque eso va a ser lo mejor para la economía. Cualquier parecido con cualquier economista ortodoxo argentino que lleva normalmente un libro de Greenspan debajo del brazo es absolutamente real, ¿no? O sea, para darse aire los economistas ortodoxos llevan el libro de Greenspan. El problema es que Greenspan hizo el mea culpa total y considera que su libro central, la verdad, no valía 5 centavos. Ante el Congreso de los Estados Unidos, está citado acá textualmente del acta del Congreso de los Estados Unidos, cuando le preguntaban, usted aconsejó durante tantos años y era la máxima autoridad financiera del país, que se desregulara y rechazó las cartas de Warren Buffett, el más prominente inversor financiero de los Estados Unidos, diciéndole que esto era una bomba de tiempo, que explotó y estamos todos metidos en el semicaos económico. Recuerden ustedes que Obama ganó la primera elección porque Estados Unidos estaba en caos económico, ¿no? Hubiera sido muy difícil que una persona de color hubiera ganado la elección si no hubiera sido tan monstruoso lo que estaba sucediendo en la economía. Y Alan Greenspan dijo, nos hemos equivocado totalmente, dijo del Congreso de Estados Unidos. Creímos que los dueños de los bancos y de los fondos iban a proteger los intereses de los accionistas que invirtieron en ellos y de la población en general. Y no lo hicieron. Y agregó, todo el andamiaje intelectual que hemos construido se ha venido abajo. El andamiaje intelectual es el neoliberalismo ortodoxo aplicado a los centros financieros. Casi destruye la principal economía de todo el planeta, ¿no? Los discípulos argentinos siguen con el libro bajo el brazo aprovechándose de la ignorancia, digamos, de buena parte de la población, ¿no? Cuando Greenspan dijo que eso no sirve, que en la práctica resultó ruinoso, ¿no? La falta de ética fue el factor decisivo, según el Congreso de Estados Unidos y según la organización, la OCDE, la Organización de los Países Más Ricos del Mundo. La falta de ética, las anécdotas son infinitas, solo les agrego una más. Vinieron los dueños de las 13 principales, los CEOs, los presidentes de las 3 principales empresas de automóvil de los Estados Unidos, que estaban virtualmente en quiebra en la parte final de Bush, vinieron al Congreso a pedir subsidios para no quebrar. Y en la comisión, nuevamente, el presidente de la Comisión de Medios, Henry Waxman, se llama una figura ejemplar en la política americana, lo recibió y les dijo, ustedes vienen a pedirnos subsidios para no quebrar, ¿no? Llevaron a las empresas al borde de la quiebra con el modo en que las manejaron, ¿no? Pero acá me informan que ustedes no vinieron viajando en clase turista, ni siquiera en clase business, desde Chicago, la sede de las empresas, hasta Washington, la sede del Congreso. No, sino que ustedes vinieron en sus propios aviones personales. Y eso es un costo que si no lo hubieran incurrido, ya ahí tenemos una parte del subsidio. Entonces, ¿cómo vienen a pedirnos subsidio en sus propios aviones personales? ¿No? Eso es un abuso total. Así funcionaba buena parte del sistema de los decisores, los que toman las decisiones. En ese momento el pueblo americano les puso un nombre, los amos de la tierra, ¿no? Se creían los amos de la tierra.
que todo podía funcionar al servicio de ellos y de su enriquecimiento y que la impunidad iba a ser total. Bueno, explotó todo. Unos años antes, hubo un episodio muy poco antes, ¿no? El de la sexta empresa de los Estados Unidos que fue una quiebra fraudulenta, ¿no? Enron, ¿recuerdan ustedes? Tenía ventas por $100.000 millones anuales. Su presidente y su CEO, graduados de la mejor escuela de MBA de los Estados Unidos, la vaciaron. No había nada, los activos no existían. Y una famosa empresa de auditoría internacional, la número 1 del mundo, firmó los balances falsos. La empresa se llamaba, porque no existe más, Arthur Andersen. ¿Recuerdan ustedes? Firmó los balances falsos en Enron año tras año. El shock público fue de tal magnitud que la empresa tuvo que disolverse, ¿no? Acompañó toda la operación de vaciamiento de Enron, que claro, era un cliente muy importante, obviamente. Entonces ahí ya no solo hubo vacío de valores éticos, sino hubo conducta ilegal criminal, ¿no? Pues se violaban todas las leyes básicas de funcionamiento de la auditoría etcétera. El público creía que Arthur Andersen estaba garantizando los balances, ¿no? Enron, la perversidad de sus ejecutivos llegó al nivel tal de que un mes antes de que la empresa se declarara en quiebra total, con un desfalco de $60.000 millones, o sea, robándole a los accionistas y a los proveedores, a todo el mundo, la empresa, en un gesto de perversidad final, le dijo, los empleados estaban muy inquietos, porque el fondo de jubilación de los 20.000 empleados de la empresa, por consejo sistemático de los altos ejecutivos, estaba invertido en Enron mismo. Y un mes antes le dijeron, las acciones se van para arriba, inviertan mucho más, al mismo tiempo que ellos las estaban vendiendo. Entonces quebraron la caja de jubilaciones de los 20.000 empleados. El gerente general está preso por 25 años. Hay un culpable más por falta de atención a la ética. Estos son culpables de la mayor crisis económica mundial que la seguimos padeciendo por falta de ética. ¿Se escucha bien al final? Pero hay un culpable más, un profesor muy importante, Amitai Etzioni, el creador de la sociología de las organizaciones. Es profesor emérito actualmente de George Washington University. Escribió un artículo central en el Washington Post diciendo: llamen a declarar a los decanos, al Congreso de los Estados Unidos, que no llame solo a Arthur Andersen, Richard Full, sino que llame a declarar a los decanos. ¿Cómo forman los MBAs? Y los decanos admitieron de que se equivocaron totalmente, que no se enseñaba ética en los MBAs. Y no es que es enseñar una materia que se llame ética y enseñar la ética de Aristóteles o de Platón, que son muy interesantes, pero bueno, estamos en el año 2015, no es eso. Aristóteles y Platón no podían imaginarse que la falta de ética podía ser tan exponencial, digamos, llegar a los niveles de sofisticación que ha llegado modernamente. Los decanos admitieron, no se enseña ética. Enseñar ética es problematizar las decisiones que se toman en gerencia, en contabilidad, en auditoría, en los consejos que se dan en economía, desde el punto de vista ético. Esto es ético, no es ético, además de si es legal o no es legal. Y hubo una revisión de currículums brutal en los últimos 10 años, en los currículums de los 10 principales MBAs
de los Estados Unidos porque la opinión pública lo exigió, los medios lo exigieron. Se creó un debate sobre cuál es la calidad final del producto. Saca un gerente que sabe de todo y que lo aplica como Richard Full, que era absolutamente capaz desde el punto de vista técnico, pero lo aplica sacrificando el tercer banco del mundo para su ganancia personal. Esto es mejor que no se lo hubiera formado nunca, ¿no? Porque no se le hubiera dado las tecnologías para poder hacer eso. Entonces el tema de la responsabilidad en el uso de los instrumentos tecnológicos, contables, gerenciales, administrativos y económicos es un tema central que debería ser transversal a todo lo que se enseña, que no existía virtualmente. Se hicieron una cantidad de investigaciones sobre los currículums y una de las tantas investigaciones señaló lo siguiente. La investigación llegó a la conclusión de que preguntó a una muestra muy grande de egresados de MBA, ¿ustedes alguna vez vieron ética? ¿Vieron responsabilidad social? Sí, normalmente cuando aparecían temas éticos nos decían qué tipo de firma de abogados debíamos buscar. O sea, para la mentalidad de los MBAs, los temas éticos eran un tema de litigios de abogados. Eso es todo lo que había que hacer. Ustedes dirán, bueno, pero todo esto ya pasó. No pasó, porque Obama hizo una excelente ley de regulación. No la hizo Obama, sino que la hizo una figura política de las más respetadas y queridas de los Estados Unidos, que se llama Elizabeth Warren, una mujer, que Obama le encargó que haga una ley de regulación. Es una de las más destacadas catedráticas de Harvard, jurista, y ahora por aclamación de su área geográfica de Massachusetts, es senadora, y encabeza muchos de los mejores proyectos de ley en el Congreso de los Estados Unidos. Ella hizo una ley de regulación en serio, creando la figura del ombudsman en defensa de los consumidores financieros, de los pequeños accionistas, que proteja a todos los que fueron expoliados en la especulación financiera. Y le ha costado mucho porque el Tea Party la ha declarado enemigo público número 1 de los Estados Unidos, hizo lo imposible para que esa ley no se implemente y ha logrado bloquear la implementación. Ha dejado a la oficina del Ombudsman sin presupuesto, ¿no? A través del Congreso, etc. Entonces por eso el Papa dice, bueno, y no aprendieron nada, siguen, está igual, no funcionan las regulaciones, no funcionan porque hay intereses en que no funcionen desde ya. Pero esto es todo. Les agrego un segundo caso. El caso es de hace 15 días. Ya no les estoy hablando del 2007 al 2009. Analizo un poco lo que todos ustedes leyeron en los diarios, pero los diarios lo dan como una noticia simplemente, fuera de contexto y sin ningún análisis ético al respecto. Se toma como un tema más del mercado. La mayor empresa de autos del planeta, Volkswagen, ¿no? Tiene 11 millones de autos contaminantes. 11 millones por ahora de autos contaminantes que violan la legislación de qué niveles, qué tipo de combustibles se pueden utilizar para no producir daños contaminantes serios en la atmósfera. Los autos son uno de los principales contaminantes en este desequilibrio del planeta por el tipo de combustibles que utilizan, ¿no? Entonces Estados Unidos tiene una ley significativa de regulación y tiene una agencia de protección del medio ambiente que trata de que se implemente la ley y vigila si se implementa la ley. ¿Y quién iba a desconfiar de Volkswagen? Tantos años de historia, la mayor productora de autos del mundo, la que tiene el mayor porcentaje en el mercado de autos. ¿Y quién iba a desconfiar? Y resulta que Volkswagen resultó ser un
un innovador en cibernética, ¿no? Creó un dispositivo cibernético que cuando venían los inspectores de la EPA a controlar los motores, entonces paraba la emisión de gases contaminantes ilegales. Y era muy difícil de descubrir, porque la innovación fue muy sofisticada. Investigadores de innovación tecnológica trabajaron muy cuidadosamente al servicio de una conducta criminal, ¿no? Porque violó totalmente todas las leyes. Lo que los diarios no publican, desde ya que esto se pudo hacer solo con la complicidad absoluta y total de la cúpula de la empresa. Y se hizo sistemáticamente durante un periodo extendido de tiempo. Empezó a despertar suspicacia porque las ONGs, estas ONGs tan molestas, siempre se les ocurre defender a los débiles, como la que yo estuve en el Luna Park, siempre se les ocurre hacer cosas virtuosas, etc. Entonces, tan molestas las ONGs empezaron a analizar la huella ecológica que dejaban los carros de Volkswagen en las carreteras. Y la huella ecológica no era la que debería ser de acuerdo a las normas legales aplicables al caso. Y entonces fueron y se quejaron a la agencia de control, y la agencia de control le dijo, bueno, vamos a controlar de vuelta. Y la agencia de control fue 11 veces durante el último año a Volkswagen a inspeccionar. Y el equipo técnico de Volkswagen, del más alto nivel profesional, graduado en MBAs o en escuelas de ingeniería, del más alto nivel profesional, les dijo una y otra vez, esas ONG no saben de nada, opinan sobre cualquier cosa. Todo está acá impecable, controlen, y apretaban el botón que hacía funcionar el dispositivo, el programa, la aplicación ultra sofisticada que permitía parar la emisión de los gases contaminantes. Pero como las ONGs no abandonaron la cuestión y los datos eran cada vez más visibles, finalmente se sofisticó totalmente la inspección y los descubrieron, ¿no? Nadie pensaba que podía Volkswagen llegar a ese nivel de violación de las leyes, porque acá ya no estamos hablando de un caso de que se hizo algo que no se debía hacer, no, directamente se violaron las leyes. Lo que los diarios no informan, y esa es la información Klicksberg, la que yo suelo dar frente a estos episodios, es quién pagó el costo. Porque esa pregunta solo surge cuando uno se lo plantea éticamente. ¿Y cuál fue el trade-off? O sea, está claro que Volkswagen lo hizo para tener más potencia en los motores, para que fueran más competitivos respecto a la competencia, y eso le ganó clientes en el mercado, está claro. Toyota no hizo lo mismo y entonces Volkswagen le ganaba a Toyota en potencia del motor. Cuanto más contaminante, mayor potencia. Pero ¿quién pagó el costo? ¿Saben quién pagó el costo? Los pulmones de buena parte de la población de los Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud dice que esos gases son venenosos y midió que consumir permanentemente gases de ese tipo, los consumidores pasivos, los activos los que manejaban y los pasivos los que pasaban por ahí simplemente, y la atmósfera en su conjunto, equivale a fumar varias cajas de cigarrillos diarias, que sabemos que son absolutamente fatales, etc. Hoy sabemos que la mitad de la gente que fuma cigarrillos sistemáticamente, desgraciadamente, va a tener problemas de salud extremadamente graves, ¿no? Entonces no fue gratis. Eso no lo van a leer en los medios. Eso es lo que sucedió, ¿no? Van a tener ahora juicios criminales que se estima por lo que va a tener que pagar 80.000 millones de dólares Volkswagen, ¿no? Pero lo que evidentemente hizo que reaccionara inmediatamente, ¿se acuerdan que cuando estalló el presidente de la empresa dijo yo no sabía nada? Normalmente no saben nada, pobres, no saben nada. Los contrataron para ser presidente de la empresa, reciben los sueldos más importantes de todo el planeta Tierra y no saben nada, pobrecitos.
Entonces dijo que no sabía nada, a ver si podía durar, como Blatter, ¿no? Que también dijo que no sabía nada, a ver si podía durar, etc. Pero tuvo que renunciar de inmediato porque las acciones cayeron 40%. Entonces está claro que si no se iba de inmediato iban a seguir cayendo las acciones, así que lo echaron a patadas de la empresa. A Blatter le fue mejor, recién ahora tiene abierto varios juicios criminales, pero recién ahora el Tribunal de Ética lo va a suspender para que no pueda seguir siendo presidente hasta febrero, según entiendo, etc. Y de paso se comprobó que el otro candidato a presidente, ¿no? Platini, fue el que cobró uno de los sobornos que Blatter repartía, etc. La falta de una discusión ética en el fútbol, obviamente que hace falta una discusión ética sobre el fútbol, ¿no? Esta es una de las principales empresas del mundo, auditada por las mejores auditorías, etcétera, etcétera. Los balances firmaban que todo lo que se hacía allí era absolutamente legal, ¿no? Vamos a ver cuando llegue el turno ahora de las auditorías, de las auditoras que estuvieron auditando esos balances, etc. El tema de la ética es el decisivo, porque todas estas cosas no son errores económicos o errores tecnológicos, no son errores en las políticas. Detrás está la masa crítica más sofisticada del planeta, pero sin ninguna moral. ¿Me explico? Mi última referencia. Un ejecutivo joven, muy exitoso en Wall Street, de 33 años de edad, se ha convertido viralmente en el enemigo público número 1 de los Estados Unidos. O sea, las redes sociales dicen que es el enemigo público número 1 de la sociedad americana. ¿Qué hizo? ¿Qué pecado cometió para que esté estigmatizado totalmente por las redes sociales en los Estados Unidos? El muchachito, que le había ido bastante bien con algunas inversiones especulativas, se compró un laboratorio, porque ese laboratorio tenía un medicamento estrella de 62 años de existencia, que tiene una cantidad de aplicaciones y en los últimos tiempos se descubrió que puede ser útil contra el SIDA. Hay millones y millones de enfermos de SIDA que no tienen ninguna capacidad adquisitiva porque el SIDA tiene una tasa de incidencia muchísimo mayor en los pobres del mundo, que no acceden a la mayor parte de los métodos preventivos, a la cultura de salud, una cantidad de cosas. Y entonces el precio de la tableta, del frasco, el precio del frasco salía $13.50. La gente iba a la farmacia y compraba eso a $13.50. Tomó posesión de la empresa y el mismo día que tomó posesión lo subió un poquito, a $750. 5.500% de remarcación. Era legal porque no hay normas para eso. Hasta el día de hoy los grandes laboratorios han logrado que no hubiera normas para eso, con su lobby permanente sobre el Congreso de los Estados Unidos. Pero era totalmente inmoral, ¿no? En mi libro yo distingo, cuando hablo de responsabilidad social empresarial, hay una especie de modelo Klicksberg que se utiliza bastante internacionalmente. Yo digo, están las conductas penadas por la ley. En la Argentina solemos decir una empresa privada es una buena empresa si le paga a los empleados a fin de mes, deposita las cargas sociales y paga los impuestos. Entonces, listo, es una buena empresa. Yo digo, no es una buena empresa, es una empresa que cumple con la ley. Si no hiciera eso, está infringiendo las leyes del país. Pero ser una buena empresa quiere decir mucho más. Acá pongo qué es lo que es ser una buena empresa. Hay un área gris, que son cosas que no están penadas por la ley, porque la ley no puede penar todo y no es deseable que tenga que vigilar cada conducta, pero que están penadas por la moral, como este yuppie. Explico, no estaba penado por la ley remarcar un 5.500% a consumidores posibles que nunca van a poder acceder, que difícilmente accedían a los 13,50, ¿no?
Entonces cuando lo acorralaron los medios, se convirtió en un escándalo público, lo pueden encontrar en internet con toda facilidad. Cuando lo acorralaron los medios, bueno, la gente en esas circunstancias, su capacidad de racionalización es infinita. El ser humano puede racionalizar para el bien o para el mal, ¿no? Para encubrir conductas terribles. Entonces el tipo dijo, no, es que yo lo subí tanto para reinvertir las ganancias en mejorarlo.